Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Un día a la vez, un espacio en donde hablamos de neurodesarrollo, educación, estimulación y todo lo que necesitamos saber para reeducarnos y así poder educar mejor a nuestros hijos. Aquí no solamente compartimos información, sino que sobre todo nos acompañamos de la mano en este hermoso y arduo camino que es educar con respeto, con conciencia y en conexión. Hoy vamos a estar hablando de un tema espectacular, un tema del que realmente yo no he escuchado ningún episodio que se dedique a hablar específicamente a esto. Y vamos a estar hablando de la transición de ser hombre a ser papá. ¿Qué pasa en el varón con la llegada de los hijos? ¿Y qué es toda esta transformación, duelo del que vamos a estar hablando? ¿Cuáles son estos miedos, estas inseguridades, estos desafíos que viven los papás varones? ¿Por qué? Porque en la dinámica familiar, en el liderazgo de una familia, necesitamos saber que hay coprotagonistas, que está mamá y que también está papá. Papá no es un accesorio, no es un extra. Papá tiene un rol irreemplazable en la educación de sus hijos. Y es por eso que es tan importante entender esta transformación que vive y sobre todo qué podemos hacer para que papá desarrolle o nosotros le ayudemos a desarrollar una buena salud mental en esta transición. Y para hablar de todo esto tan importante, está con nosotros David Montalvo. Bienvenido, David. Gracias. David es coach de cambio y resiliencia, tanatólogo y conferencista internacional. Tiene un máster en ecología emocional y un doctorado en liderazgo y desarrollo humano. Desde hace 24 años, su mensaje inspirador ha sido escuchado y leído por más de 1 millón de personas y cientos de organizaciones que buscan fortalecerse y ser más resilientes frente al cambio y la adversidad. David Montalvo es autor de más de 10 libros. Es conductor titular del programa de radio Regreso a Casa. Brinda acompañamiento tanatológico personal, familiar y hospitalario. Y es cofundador y coordinador del grupo de apoyo Por Ellos Contigo, para padres de familia que han vivido la experiencia de perder un hijo. Apasionado en crear conciencia y darle visibilidad a quienes viven una pérdida o discapacidad auditiva. Es papá de Balbi y precisamente es ella quien le ha enseñado que es indispensable aprender a escuchar con el corazón. Bienvenido, David. Gracias. Casi lloro yo nada más de escuchar lo último porque eso para mí es lo más importante, de verdad. Y muchas gracias. Es un honor para mí estar acá porque estaba viendo por ahí en Instagram de repente algunas cosas de este maravilloso proyecto y bueno, feliz, de verdad. Gracias por invitarme y todo lo que se pueda platicar sobre todo ese tema que, como dices, Ani, es muy cierto. Yo tampoco he visto y yo tampoco había hablado nunca de esto, entonces es con mayor razón que orgullo y un honor. Sí, David, te platicaba antes de empezar a grabar el podcast que realmente estamos muy ilusionadas y muy agradecidas de que estés aquí. Hablar de este tema, pues para nosotras es indispensable. Desde que creamos el podcast pensamos en que este fuera un espacio no solamente para mamás, sino para los papás y para toda la familia. Entonces, pues bueno, darle este lugar a papá, que me encanta decir que tiene este rol irreemplazable en la dinámica familiar, pues es maravilloso. Entonces, ya he tenido la oportunidad de estar en tu podcast 2 veces. Ajá, lo recomendamos mucho. Y ahora que estés tú con nosotras, pues es un regalazo, de verdad. Muchas gracias. No, al contrario. Y sí, de verdad que creo que esta parte de conciencia de muchos papás que queremos estar presentes en la vida de nuestros hijos es clave. Pero como está, digo, no quiero decir empezando, ¿no? Pero sí está medio nuevo para muchos papás. Creo que sí necesitamos cada vez más herramientas y más educación en esto. Entonces, bueno, pues feliz. Y cuéntanos un poquito de ti. ¿Por qué decidiste ser tanatólogo? Mira, pues yo tengo contacto con el tema de la muerte desde que era muy niño, pero con lo contrario, porque yo quería ser doctor. O sea, yo desde muy chiquito, de hecho tengo un recuerdo ahí, hace poco saqué unas fotos de una piñata que me hicieron, tenía yo 4 o 5 años, que la piñata era de doctor. De hecho, la piñata era una ambulancia, la bolsita de dulces era un botiquín, ¿no? Yo me disfracé de doctor, o sea, pero yo tenía muy claro el tema de ser médico desde muy niño, desde muy chiquito, hasta sexto semestre de prepa, que conocí lo que eran los micrófonos y las cámaras y me cambié a comunicación, entonces ahí cambió toda la vida. Pero desde el principio me gustaba mucho esta parte de acompañar y sobre todo en situaciones de enfermedad, ¿no? Ya lo fui entendiendo después. Pero la historia es muy larga, pero lo que me lleva a esto es justo una enfermedad de mi papá.
A mi papá le da un derrame cerebral en el año 2006 y pues nos cambió la vida porque mi papá de un día a otro deja de ser como era, ¿no? Mi papá pierde el habla, el movimiento del lado derecho, la memoria, está en una silla de ruedas y pues fueron años muy difíciles. Mi papá estuvo 8 años después del derrame con vida, con una muy buena calidad, pero donde me di cuenta que eso pues mueve muchas cosas y sobre todo también ya era una pérdida la que estábamos viviendo en casa, ¿no? De ser un papá presente, el proveedor de la casa, de pronto que ya no era el mismo. Pero en ese entonces yo ya me dedicaba a dar conferencias. Yo tengo 24 años dando conferencias, también el tema de coaching y también la parte del acompañamiento, lo he hecho toda la vida. Pero ahí justo cuando conozco mucho más de cerca ya el hospital, ¿no? Sale mi doctor frustrado que les digo por dentro para estar muy presente ahí con mis hermanos, con mi mamá, para toda la parte de mi papá. Ahí luego ya me lleva la vida a tomar un curso, me voy a Madrid por otros temas y allá descubro la tanatología como esa capacidad de poder acompañar desde la pérdida y lo asocié también con la parte de mi papá. Entonces dije, bueno, justo cuando ya lo hago más en forma es cuando ya muere mi papá. O sea, cuando ya muere ahí me meto ya a estudiar y bueno, me puse a estudiar muchísimo eso y me voló la cabeza porque justo lo relacioné con ese niño, ¿no? Con ese niño que quería ser médico. Dije, pues voy a estar en hospitales, pero a lo mejor ya de tanatólogo, no de doctor. Sí. Y cuando de verdad a mí me mueve mucho el corazón es cuando voy a hacer servicio social como parte, estaba yo en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, que es donde estoy un diplomado acá en México y estuve en la clínica en el hospital de Zona 33 del Seguro Social, acompañando precisamente pacientes terminales y eso fue lo que dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces divido un poquito mi parte de empresa, que soy también como speaker empresarial, con este tema de tanatología que me apasiona mucho. Pero bueno, ahí va más o menos el hilo de la historia. Sí, a ver, David, y ahí creo que vale la pena para las personas que están escuchando la palabra tanatología por primera vez, especificar de que la tanatología acompaña o es acompañar en este proceso de duelo, de pérdida, pero no solamente de la muerte, sino de cualquier duelo que se vive, ¿cierto? Sí, exacto. De hecho, ya creo que cada vez se hace más conocido esta parte, pero todavía hay gente que le tiene miedo. Yo digo que no quieren que llegue el tanatólogo porque es como cuando llega el sacerdote a dar los santos óleos, ¿no? Dicen, ya llegó el tanatólogo, entonces me voy a morir. No. De hecho, a mí me ha tocado acompañar diagnósticos inesperados, por ejemplo, de muchos papás, personas que pues de pronto inician un proceso de cáncer, gente que a lo mejor tiene la pérdida de un cambio de casa, de un cambio de país, de una empresa que quiebra, ¿no? O sea, todo es un divorcio, una ruptura, una separación. O sea, la tanatología ya cada vez ha ido abarcando más áreas. Hay especialidades dentro de la misma, pero cada vez hay más oportunidades para acompañar en la pérdida porque es algo natural, es algo humano, es algo que todos vamos a estar ahí en cualquier momento, aunque no tenga nada que ver con un tema de muerte, ¿no? Bien. Y todos estos conocimientos, tú como tanatólogo, ¿cómo te han ayudado en el rol de papá? No, pues todo, tremendamente, ¿no? La verdad es que para mí ha sido, bueno, a ver, hago un poquito de antecedente, pero para mí me cambió la vida el ser papá. Para mí es el mejor regalo que recibo en toda mi vida. Y no quiero llorar, pero de repente puedo llorar, porque ando muy, muy nostálgico ahorita porque vengo llegando de estar de vacaciones con Balbi, con mi hija, con mi chiquita y estuvimos platicando muchos temas. Le decía ahorita a Ani antes de empezar acá que hablando de temas que antes no hablábamos, ¿no? Entonces para mí ha sido fundamental porque todos los temas que yo le recomiendo a los papás y que yo les di cuando me decían, oye David, ¿cómo le digo a mi hijo que se murió el pez? ¿No? Claro. El pez así, o el pollito de la feria, ¿no? ¿Cómo les digo que a lo mejor el perrito mismo que tienen a lo mejor de mascota de 10 años de pronto ya falleció? ¿O cómo le digo que se murió su abuelito? ¿O qué hacemos, David? Porque fíjate que estamos atravesando un divorcio y no sabemos cómo comunicar a los niños. Entonces, toda esta parte que yo fui aprendiendo, como dices, con estos conocimientos, estas habilidades, pues claro que con mi hija lo trato de llevar todo el tiempo, ¿no? Creo que hemos naturalizado mucho la parte del duelo, la parte de la pérdida. De hecho, ahora hace unas semanas estábamos hasta jugando a las pérdidas de ¿y qué pérdidas has tenido tú? ¿No? Y ella porque se le están cayendo los dientes. Entonces le decía a mi amor, pues es que eso es una pérdida también. Y me dijo, sí, y no nada. Y fíjense cómo son las cosas. Pero me dice, no nada más es el diente, porque cuando se me caen los dientes también tengo la pérdida de mi infancia, ¿no? Y entonces empieza a hablar. Entonces ya son eso. Y a mí la verdad me enseña muchísimo y a mí pero también me saca de onda de repente con ciertos comentarios, pero sí, creo que también lo he podido acompañar el tanatólogo a la casa, ¿no? Y eso ha ayudado mucho. Qué bueno. Sí. Y en respecto a cómo tu papá llevaba tu educación y todo, ¿cómo ha sido para ti? ¿Similar o lo has hecho diferente?
Completamente diferente. Creo que, a ver, tuve un papá y una mamá. Mi papá murió, como les decía, pero mi mamá vive. Pero en su momento un papá muy presente, ¿no? En la casa, trabajando, regresaba de la oficina. Vaya, siempre estuvo con nosotros, tal. Pero una persona que no le enseñaron tampoco cómo demostrar amor, ¿no? Hablando de lenguajes del amor, su lenguaje era distinto al que yo tal vez estaba buscando, ¿no? Y sus formas, pues, fue más fría. Él era abogado, penalista, entonces veía muchos temas en la oficina muy complejos, que ahora ya eso sí lo puedo como empatizar un poquito porque yo también los veo en la mía, ¿no? Ahora desde otra perspectiva. Sí. Pero sí, no hubo un como tal una permanencia o una presencia emocional. Exacto. O sea, entonces, sino más bien ahí estaba, ¿no? Y bueno, para mí, por ejemplo, el decir te amo. Yo nunca escuché un te amo de mi papá. Nunca hubo un abrazo de te quiero muchísimo, ¿no? De hecho, hubo en una terapia, aquí les confieso y les revelo, que me decían, tráeme fotos con tu papá, ¿no? Y entonces, pues yo seleccioné unas fotos y las llevé. Y las 5 fotos que llevé, las 5 era de un premio que yo había tenido, de un reconocimiento, algo de la escuela, algo. Yo no tenía, y hasta la fecha sigo buscando, una foto de, no sé, mi papá y yo manchados de pintura, ¿sabes? O sea, como ahorita yo con Balbi, que bueno, también es mucho gracias a los celulares y demás, que nos tomamos 1000 fotos, pero tengo 80,000 fotos así, ¿no? De la nada. Yo no lo tuve con mi papá y teníamos buena relación. Realmente yo me reconcilio mucho con esa parte de mi papá cuando justo está enfermo. O sea, de hecho cambió la relación, y luego también, siempre lo he dicho también como tanatólogo, cuando muere también tengo otra relación con mi papá, ¿no? Porque ahí también aprendí muchas cosas, conecté con otras, perdonas, sueltas, ¿no? Y ahora mi parte de papá, pues yo creo que lo ha hecho más consciente y también mucho más amoroso y más disponible emocionalmente para mi hija. Pues qué padre que todo esto... lo que viviste con tu papá, pues te haya servido sí, claro. Para aplicarlo con tu hija. Sí, David, y justo lo que estás diciendo tiene mucho que ver como con el salto generacional que están viviendo los papás de hoy. A ver, a mí me enorgullece decir que los papás de hoy son la generación más presente de papás en la crianza de sus hijos, más involucrados, que tienen esta conciencia, esta información en la palma de la mano como de lo que implica ser papá, de cómo sus hijos los necesitan y demás. Y aún así, de que es la generación de papás más presente, pues este salto generacional implica un montón de aprendizaje, porque es hacer las cosas completamente diferente a como yo las vi en mi casa, con todas esas preguntas, esos miedos, esas inseguridades y esos automáticos también, que es bien fácil decir, pues repito el patrón de mi papá y ya. Sí, o sea, claro. Implica realmente un duelo el dejar esa imagen de papá que tú tuviste en tu crecimiento para ahora formar, detallar, ahora sí que casi que arquitectónicamente diseñar un nuevo rol o modelo de papá que quieres para tu familia. Entonces, a ti te ha tocado, como precisamente en este proceso de la transición de ser hombre a ser papá, acompañar papás en este proceso o el duelo que esto implica. Sí, a ver, justo totalmente de acuerdo. Para mí, el de entrar al ser papá es un duelo, ¿no? Sí. O sea, a veces como es paradójico, ¿no? De que pero es la mayor felicidad del mundo, y para mí también lo fue, pero es un duelo porque cambia la vida, ¿no? Y hay muchos factores y muchas variables y demás. Pero fíjate que acabas de decir algo muy importante que a la gente le cuesta mucho, nos cuesta mucho, que es el duelo de saber que hubo cosas que tal vez hizo papá o mamá que ya no funcionan, que ya no aplican y que ya no van. Y sí, a veces es un duelo porque lo vemos como es que le estoy siendo desleal a mi papá si no soy como él, ¿no? Por eso repetimos patrones, ¿no? Y es que estoy siendo desleal a mi tribu, como es que siempre lo hicimos así, no sé, los González, los Garza, lo que quieras, ¿no? Siempre fuimos así, pues sí, pero ahora estamos recreando, reconstruyendo, ¿no? Y resignificando también la figura de papá. Ahorita platicábamos, ¿no? Y lo he pensado yo también mucho. A veces antes el papá era el autoritario, la policía, el que llegaba a regañar, ¿no? El que llegaba a poner orden, por tal. Y ahora pues es otra cosa diferente. A ver, seguimos trabajando en ello porque todavía falta muchísimo, pero este proceso que me ha tocado a mí con los papás ha sido maravilloso. Fíjate, hay algo muy bonito. Tengo un grupo que se llama Por Ellos Contigo, que son puros papás y mamás que han vivido la experiencia de perder un hijo, pero particularmente yo estoy con los papás, con los hombres, ¿no? Y muchos de ellos era su único hijo, pero muchos de ellos tienen más hijos. La mayoría tiene más hijos, ¿no? Y es delicioso, riquísimo y enriquecedor el poder escuchar a esos papás después de una pérdida, por supuesto, tan dolorosa, pero cómo han resignificado por completo su vocación de papás, su misión que tienen con sus hijos, la forma en cómo quieren estar presentes. Entonces, desde esa parte también es como acompañar en lo que ya no es o en lo que fue en
en su momento y funcionó, pero que ahora ya no tiene cabida y no pasa nada. Hay que abrazarlo también. Tu papá o tu mamá, en este caso hablando del papá, hizo lo mejor que pudo con la información que tenía, ¿no? Y ahora pues resulta ser que ya no es así, no pasa nada. O sea, yo siempre digo, no se trata de buscar culpables, no, ni de ser víctimas, simplemente observar y quedarme con las herramientas que hoy me pueden funcionar o inventarme otras, ¿no? Sí, fíjate que tuvimos un episodio en donde hablábamos especialmente como de este proceso o esta transformación que vive la mamá y cómo tanto ella es importante que busque esta salud mental propia y que las personas alrededor le ayuden a encontrarla también. Estos espacios de autocuidado, de superación, de crecimiento, de aprendizaje, de disipar la culpa o de aprender a gestionar la culpa. Y creo que hay bastante información sobre eso en el tema de las mamás. Pero ¿qué pasa con los papás? Porque los papás pues también sienten culpa, también están en el proceso de transición, de duelo, hay miedo, seré un buen papá, lo voy a hacer diferente. A ver, ¿qué puedes sugerir tú como para que los papás cuiden de su salud mental, especialmente en este duelo, en la transición a ser papás? Lo primero es entender que la vulnerabilidad es grandeza. Que entre más vulnerables somos, más humanos y más y mejores papás podemos llegar a ser. Es conectar con lo que sentimos, es conectar con el corazón. ¿Por qué? Porque nos han vendido desde hace mucho, inclusive tal vez con el ejemplo de nuestros propios padres, que el papá pues tiene que ser el jefe, el líder, el luchón, cuando no, ni siquiera lo creo de esa manera, ¿no? O sea, es más bien el no pasa nada si de pronto tienes ese miedo de, oye, seré buen papá, o esa incertidumbre, o que llores, ¿no? Que llores porque tal vez hoy dijiste algo que no te gustó y te sentiste mal, o a lo mejor tienes una preocupación tremenda económica ahorita y no sabes cómo la vas a armar para llegar al fin de mes y tus hijos están ahí y te observan, pero como tú tienes en la cabeza o en el chip que tienes que, el problema es el deber ser, ¿no? Tienes que ser el ejemplo. Pues qué maravilla sería que también el tienes que o el deber ser estuviera enfocado en pues ser una persona emocionalmente presente y que siente y que llora y que le cuesta. No es quedarte en la cama, pero sí es, incluso es un gran ejemplo para los hijos, enseñar que de pronto puedes estar triste y se vale, ¿no? Hago un paréntesis rápido, pero cuando una mamá, por ejemplo, o papá, me dices que no quiero que mis hijos me vean llorar por la pérdida que tuve, ¿no? Les digo, al contrario, aproveche ese momento para poder comunicarles lo que es el dolor, para comunicarles lo que es la tristeza a su manera, a su edad, a su tiempo, a su ritmo, pero date oportunidad de conectar. Entonces, para todos esos papás que tal vez ahorita están como con esa presión, porque es una autopresión, una autoexigencia, una autocrítica muy fuerte de saber, vamos a soltar tantito, ninguno somos perfectos y vamos a tratar de encontrar dentro de la vulnerabilidad la posibilidad de seguir creciendo y todos estamos aprendiendo. A mí me encanta leer de temas de paternidad, informarme, porque sí, pues seré tanatólogo, lo que tú quieras, pero papá, pues acabo de empezar a hacer. O sea, yo tengo de experiencia de papá 6 años y medio, ¿no? Entonces, todavía puedo cometer 80,000 errores, ¿no? Me falta un montón, pero al menos darme ese permiso. Creo que eso a mí me ha ayudado y creo que le puede ayudar a otros también de conectar. Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta porque me pasa a mí en los papás de mi familia, ¿verdad? Sí. Mis sobrinos, que las generaciones de antes, como dices tú, pues que te traen ese patrón que el papá pues no cambiaba pañales, el papá no jugaba con el niño, era el jefe, la autoridad, el que todo llevaba el sostén. Y las generaciones de antes, pues juzgan mucho y yo sé que cuando un papá pues tiene la decisión de que, como dices tú, voy a tomar las mejores herramientas, voy a conectar, voy a dar lo mejor de mí, porque la versión de mi papá, como a mí me educaron, pues no está funcionando ya. Pero ¿qué les puede decir a esos papás que todo el tiempo están siendo criticados y juzgados? Ya sea por los abuelos, por los tíos abuelos, me toca mucho verlo y yo como pues estoy yo soy también, pues yo crecí con un papá autoritario, pero estoy ahorita en todo esto de viendo a los papás, como decían, y la generación más conectada, completamente, todas las actividades que antes solo hacía mamá, ves a los papás, yo los veo llegar ahí a mismarse con sus pañaleras, queriendo jugar con sus bebés conectados y me encanta ver esa parte que pues yo no viví. ¿Qué les puedes decir a esos papás a la hora que los juzgan, que les dicen y por qué tú cambias pañales y pues, por qué tú te vas a ir ahorita a bañar al niño?
Todo depende del enfoque, ¿no? Y el enfoque cuando está en los hijos es mucho más llevadero ese proceso. Si el enfoque está en lo que opinan los demás, pues ya valió, ¿no? Pero cuando te das cuenta que, y lo digo de verdad, con conocimiento de causa y también con un poco de miedo e incertidumbre, en el mundo en el que nos tocó ya no hay otra opción. O sea, o nos metemos como papás y como mamás a prepararnos, a formarnos, a tener herramientas, a hacer lo que se tenga que hacer para los dos, hacer equipo y demás, porque ya no está el mundo así, ya no es el mismo de antes. O sea, para mí es explicarlo en muchos sentidos, ¿no? Ahorita que les decía, yo a mi hija le digo te amo 20 veces al día, ¿no? Yo no lo recibía de mi papá, pero pues, no importa. O sea, para mí esto es lo importante y ya está, ¿no? Y el enfoque cuando está en ellos, dices, bueno, pues estoy acompañando su proceso de crecimiento porque pues les falta un rato, ¿no? Y ya los abuelos y los tíos y los que critiquen y lo que juzguen, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Porque lo más importante es tu tesoro, ahí está en tu casa, ¿no? Ahí está en la vida de tu hijo, de tu hija, y es quien necesita esa presencia, ¿no? A ver, y es un tema complicado, ¿no? Porque también es dejar de creer. Hay unas creencias arraigadísimas, ¿no? Y enraizadas muy fuertes que hay que romper y no tener ese miedo de tal vez quedar mal con esas figuras autoritarias que en su momento fueron importantes, ¿no? No les quita nada, no, ni su valor ni mucho menos. Simplemente es aprender a hacer las cosas diferentes. Sí, qué bonito mensaje, porque, y hace ratito tú lo dijiste muy bien, a ver, no es de que vamos a ser desleales a la educación que nos dieron, sino que queremos mejorarla. Incluso nuestros papás, a ver, si platicamos con ellos, yo lo he platicado con mis papás, ellos genuinamente querían educar mejor de cómo fueron educados 100%. E hicieron cambios, o sea, de la generación de abuelos a mis papás, a nosotros, y nosotros estamos en ese proceso también, como queriendo mejorar esas experiencias y esa educación que le damos a los niños. Y también una frase que hasta noté es: la vulnerabilidad es grandeza. A ver, creo que los papás de hoy, al mostrar esta vulnerabilidad y esta ternura del papá hombre, les enseña muchísimo a los niños, ¿verdad? Ahorita que tú lo decías con Balbi, yo me acuerdo de cómo cuando yo era chiquita, a mí me tocó la fortuna de tener un papá súper presente, súper cariñoso, y él incluso era el que nos daba los besos de las buenas noches. O sea, él nos iba a acostar a mi hermano y a mí. Y ver esa parte como de un hombre que también tiene la capacidad de demostrar esta ternura, pues es precioso. Y para una hija mujer, pues a ver, el papá es el modelo del compañero de vida que eventualmente va a buscar. Entonces, bueno, esa parte me fascina. Y hablando precisamente de vulnerabilidad, David, y ahorita del tema de salud mental, a ver, poco se habla de esto también, pero hay hombres, papás, que en el momento en el que llegan los hijos, pues se detona una depresión postparto. Incluso en ese episodio que hablábamos de la depresión postparto de mamá, pues hablábamos de cómo cuando mamá tiene depresión postparto hay un 50% de probabilidad mayor de que papá la desarrolle. Entonces, ¿qué consejos podrías darle como a estos papás que tal vez están teniendo dudas o se sienten muy tristes o pensaban que tener a su primer bebé iba a ser lo máximo y se sienten apachurrados? Sí, como les dije ahorita, es un duelo, ¿no? Para mí, a mí me costó muchísimo. O sea, yo ahorita sí les platico de Balbi ya a sus 6 años y medio y aquí seguramente la mamá me está viendo, ¿verdad? Y va a decir, no, espérate, pero a ti te costó lo de los pañales y te costó Sí, la verdad es que sí mucho, porque a mí me cambió la vida en todos los sentidos. O sea, es un caos, ¿no? Sí. Y para mí lo más importante es estar acompañados. O sea, en un tema de salud mental, sí vivir esto solos, sí está bien difícil. Fíjate, es tan fuerte que a veces ni entre los amigos lo queremos platicar. O sea, como hombres, ¿no? A veces entre el juevesitos y demás es, no, ¿cómo vas? No, bien, todo bien, ¿no? ¿Por qué no darnos ese permiso y decirle, oye, la neta es que me está cargando el payaso porque sí me siento de la fregada, porque no he podido hacer esto, me está costando mucho tenerla llorando todo el santo día y no poder trabajar y luego, o sea, todo eso es un movimiento también a nivel emocional muy fuerte, ¿no? A mí también me encanta el hecho de que lleguen papás conmigo y me digan, oye, pues necesito ayuda, ¿no? Porque quiero tu acompañamiento, tu coaching, lo que sea, para lidiar con este tipo de temas, ¿no? Entonces es acercarnos a hacer más conciencia de la salud mental, que yo lo hablo todo el tiempo también, pero eso, buscar ayuda profesional
la mayor veces que se pueda, sobre todo en esos momentos de cambio. Y no tiene nada que ver con que no sean momentos alegres, felices, divertidos, emocionantes. A ver, para mí el ver a mi hija desde el momento del nacimiento es un milagro maravilloso y lloré de felicidad y demás, pero luego se complica la cosa, ¿no? O sea, luego sí hay caos y hay cosas. Entonces sí, para mí es eso, el estar acompañados, una comunicación totalmente abierta y transparente con tu esposa, con tu pareja. Claro. Y el poder darse, otra vez, permiso de equivocarse. O sea, porque eso también ahorita que decías, Marcelo, lo de los abuelos, lo de los tíos, todo el mundo nos quiere dar indicaciones, todo el mundo nos quiere dar consejos, todo el mundo se sabe qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y yo en mis tiempos, y bueno, pues ya no son esos tiempos, ¿no? Entonces, ir creando lo que a ti te funcione, lo que a ustedes como matrimonio, como pareja les funcione como familia, ¿no? Sí, y regresamos al tema del salto generacional. A ver, papás que fueron educados aguantando sus emociones, es que no llores, los niños no lloran, aguántate, eres el fuerte, toda esta programación o creencias de las que tú decías ahorita, pues obviamente a la hora de convertirse en papás, pues tienen estas creencias y es difícil expresarlas. Entonces me encanta este mensaje de decir, date permiso de sentir. Y luego truenas. O sea, es que si lo reprimes y te las guardas, yo tengo una frase también que digo mucho en temas de duelo. Digo, el duelo siempre te alcanza. Tarde que temprano te alcanza. Si hoy no lo quieres trabajar, si hoy no lo quieres atravesar, si hoy no lo quieres procesar, está bien, lo puedes guardar en un cajón, pero tarde que temprano te va a tocar la puerta en 5 años, 10 años y te va a generar otros temas, otras problemáticas por no haber sentido, más bien no haberte dado permiso de sentir en ese momento y de procesar las emociones. Entender que las emociones no, digo, ustedes lo han hablado mucho, ¿no? Pero las emociones no son buenas ni malas, las emociones son. Todo el tema es cómo las gestionamos. Y en el papá también, o sea, está bien que de repente estés triste, no pasa nada. Es parte del ser papá. A ver, y pues, vaya que yo digo, ahorita les platicaré y yo también traigo ahí mis crisis y mis historias y mis temas, pero pues yo también he llorado por lo mismo, ¿no? Y a mí también me ha costado mucho y me he enojado también, ¿no? Y me he desesperado y así, o sea, eso es parte del proceso, ¿no? Sí, y a ver, cuando tus hijos ven que sientes estas emociones, también eres modelo para ellos. Eres un ejemplo de, número 1, humanidad. O sea, que eres un ser humano que siente, que vive las emociones, que necesita expresarlas. Y número 2, de resiliencia. Creo que como papás y mamás, pues somos ese primer ejemplo de resiliencia de, a ver, este adulto seguro que tengo frente a mí siente una emoción intensa, siente una desilusión, algo no le gusta, está pasando por un momento difícil. ¿Y qué hace? Porque eso que yo veo que hace, pues es mi ejemplo a seguir. Sí, no es taparlo, no es esconderlo, ni tampoco maximizarlo, o sea, simplemente es lo que es. Oye, tú estás triste, vamos a platicar porque estás triste, ¿no? Compartamos esto. Y si ese niño ve o esa niña ve que el papá, particularmente hablando del hombre, ¿no? Porque aquí estoy y estamos hablando de ese tema, pero no quiero dejar las mamás afuera, pero hablando del hombre. Si el niño ve a su papá gestionándolo adaptativamente y adecuadamente y positivamente, pues ya le estás dando indicaciones. Es mejor, para mí, es mejor eso a que el papá se vea siempre fuerte, siempre valiente, siempre, ¿no? Porque va a pasar la vida y ese niño o esa niña va a crecer y se va a topar con desilusiones, con decepciones, con rupturas, con problemas desde la escuela, desde que son pequeños, y ustedes lo saben mejor que yo. Y a veces no van a tener las herramientas para ser resilientes, ¿no? Cuando a mí yo hablo mucho de resiliencia todo el tiempo y me dicen, oye, David, ¿cómo le hago para que mi hijo sea resiliente? Bueno, empieza por ti. Si tú trabajas tu propia resiliencia, ya tenemos un gran porcentaje de avance en la resiliencia de tu hijo, ¿no? Sí. Y todo esto que estás diciendo, David, creo que empodera mucho y ayuda mucho a los papás. Me gustaría también que habláramos un poquito como de las personas que están alrededor. Fíjense, yo me acuerdo que hace unos años estaba tomando clase de ballet. Ya luego platicaré de la experiencia de por qué empecé a tomar clases de ballet, porque de chiquita jamás me había puesto ni una zapatilla ni nada. Pero bueno, cuando empecé a tomar las clases de ballet, precisamente teníamos un maestro hombre. Y en la clase pues éramos puras mamás, mujeres. Y en una de las clases, antes de que empezara, empezamos a platicar precisamente como de todo lo que vivimos las mamás en la época posparto, los miedos que tenemos, las inseguridades, las emociones, las preguntas, los temores, etcétera. Y el maestro nos interrumpió y dijo, oigan, las entiendo y las valido, pero que no se les olvide que sus esposos también lo están viviendo. Y todas lo volteamos a ver. O sea, realmente nunca habíamos tenido como una intervención así de un hombre. Y él dijo, cuando yo me convertí en papá, y se me hizo hermoso, que nos compartió, a ver, yo lloraba en las noches, yo no le decía a nadie, yo tenía muchísimo miedo porque en su dinámica familiar, pues él es el sostén económico. Entonces él decía, para mí fue un gran temor el sentir, ya no es solamente lidiar con mi vida y mi esposa y los viajecitos y a ver qué ahora es
un hijo, la colegiatura, los pañales, la leche, que no les falte nada, la casa, queremos crecer. O sea, como en su dinámica familiar, en las responsabilidades que él tenía en su rol en su familia, había un chorro de miedos y un chorro de temores que a veces las personas que estamos alrededor de un papá ni nos ponemos a pensar que él también está pasando como por este proceso y por esta transición. Y es que a veces no se ponen a pensar porque a veces ni siquiera se platica. Sí. A veces es el problema, que también muchas veces, y ahí sí me responsabilizo de lo que a mí me toca, pero a veces no lo decimos. O sea, a veces no lo compartimos de, oye, ¿sabes qué? Esto me dolió mucho o me está preocupando. Por ejemplo, el tema económico. Para él es un estigma hasta el día de hoy. O sea, es un tema tabú hablar muchas veces con la esposa de temas económicos. Cada vez menos, pero muchas veces lo es. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi esposa que tengo temor, pavor de alcanzar económicamente a pagar todo lo que necesita este bebé? O cuando tienen 2 hijos y otros, lo nace otro y no sé cómo le voy a hacer y me estoy volviendo loco y tal. Y desde ahí empieza el tema, ¿no? O sea, el no hablarlo, el no sensibilizarnos frente a eso, porque no es quién está bien o quién está mal, si la mamá o el papá, simplemente es una parte de comunicación, de ser transparentes con eso y de no pensar que es un signo de debilidad. Sino al contrario, ¿no? Ahorita lo que decíamos de la vulnerabilidad, no es grandeza, es fortaleza, es maravilloso el darte oportunidad y otra vez no es quedarte en el piso, pero sí es hacerte cargo también de tus emociones y está bien y trabajarlas. Sí. Ay, me ha tocado ver papás que dicen, me hubiera gustado haber esperado un poquito para tener hijos. Pues para haber viajado más, me hubiera dado chance de haber viajado más o tener más estudios, maestría, doctorado, pues me hubiera. ¿Qué opinas tú o qué les dirías a esos papás que pues ya llegó el pequeñito y están con ese pensamiento? Que siempre va a haber otros caminos cuando renuncias a uno, ¿no? O sea, siempre hay otras posibilidades, siempre hay otras historias, siempre hay otros momentos. Lo digo también aquí como tanatólogo. El tema es que hubiera estado bueno que esta persona estuviera conmigo todavía. Me encantaría que viniera, pero yo soy ahí sí soy como muy confrontativo, pero amorosamente empático y les digo, a ver, no está, ¿no? Es lo que es, ¿no? O sea, de hecho tengo una frase que es, esto es lo que hay. Entonces, a partir de esto es lo que hay, es darte la oportunidad de enamorarte de lo que hay. Claro, puedes hacer ajustes, puedes hacer cambios, puedes hacer cosas. A lo mejor la maestría que querías hacer no la hiciste, pero a lo mejor podrás estudiar algo mucho más adelante. A lo mejor ese curso, o sea, sí se pueden hacer cosas, pero también es no pelearnos con la realidad. O sea, porque ahorita la realidad es la que es. A mí fíjense, me hablo mucho también con mamás que han tenido la pérdida de su esposo, ¿no? O con papás que han tenido la pérdida de su esposa, ¿no? ¿y ahora cómo le voy a hacer para educar? No, es que me hubiera encantado que mi esposo sí estuviera acá, me hubiera encantado que... Bueno, no está, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a partir de eso? Validando, sintiendo, haciendo lo que hay que hacer. Pero sí, porque nunca es suficiente y siempre va a haber otra historia. Si ves como empezamos un negocio, ay, ¿por qué no me metí a trabajar a no sé dónde? Trabajamos en no sé dónde, ay, ¿por qué no me metí a trabajar? Eso siempre va a haber estas cosas en la cabeza. Por eso es, a ver, el presente, enfócate en el aquí, en el ahora y a partir de ahí ya puedes hacer cambios y puedes tomar decisiones, pero lo más importante es que sí disfrutes el viaje, no nada más estar pensando en el destino, ¿no? Sí. Pues qué bonito consejo para los papás. Y tú como papá, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Ay, pues los tengo hasta el día de hoy. Todo el tiempo estoy teniendo retos. Yo creo que el reto más importante que he tenido es precisamente lidiar con un diagnóstico inesperado. Eso fue lo que a mí personalmente y sé que a su mamá también nos cambió la vida, ¿no? El que de pronto de un día a otro, porque así fue de un día a otro, nos digan, bueno, su hija tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Algo que se llama hipoacusia bilateral neurosensorial, ahorita está en severa, entonces está moderada, pero no escucha, ¿no? Nació como una niña sorda, como una persona sorda, entonces va a necesitar aparatos auditivos. Y para mí ese encuentro en ese momento fue como de película, ¿no? Cuando te empiezan a dar una mala noticia, ya dejas de escuchar a la persona y estás nada más en tu mente, ¿no? Imaginando todos los escenarios y todo lo que pudo pasar. Obviamente fue muy doloroso, fue muy triste. Al final hay unas historias muy lindas que ya les platicaré detrás de esto. Pero eso fue un gran reto, ¿no? Porque tenía 2 años y medio mi hija, ¿no? O sea, tenía 2 años y medio, entonces pues apenas estábamos empezando a gozar mucha interacción, mucho juego, mucha cosa. Y de repente, pues, ¿qué crees? Pues por eso no dice papá, porque no decía papá en ese momento, porque no te escucha, porque no ha escuchado lo que significa la palabra papá, ¿no? Y siempre ha sido al día de hoy una niña súper feliz, súper sensible, súper sociable y demás. Pero ahí fue el primer reto. Luego ya vino otro reto, que ahorita les cuento. Pero ese primer reto
Y no hablo de la noticia, sino me refiero a todo este proceso de acompañamiento con ella, porque aquí sí les voy a ser bien honesto. Yo sí me enojé. Y me enojé porque, fíjense cómo es la vida. Yo me dedico a hablar. A mí me pagan por hablar y por escuchar, ¿no? Yo estudié comunicación como primera licenciatura, como profesión. Me he dedicado toda mi vida a medios, me he dedicado toda la vida a comunicar a través de un micrófono y resulta que mi hija no escucha. Entonces imagínense el golpe también que fue y ahí sí yo me enojé, yo lloré, bueno, su mamá por supuesto que también vivió su propio proceso, también muy doloroso, pero todo este acompañamiento de y cómo le vamos a hacer para integrarla a un mundo que no está, y en este país tampoco, medio menos, no está diseñado para alguien con discapacidad auditiva y vamos todavía en el camino, pero pues fue muy importante porque es cuidar la parte emocional de Balbi, ¿no? Acompañarla en su proceso auditivo porque es un proceso, ¿no? Y va mermando la audición en muchos casos. En ella, cuando nos dieron la noticia tenía un 50% de audición, ahorita ya tiene un 20%. Entonces hay fuertes probabilidades de que necesite un implante coclear, también por otro tema que surgió, y para poder escuchar. Entonces al final ese ha sido yo creo que el reto más importante, ¿no? El lidiar con ese tema, pero al mismo tiempo que ella viva su vida, ¿no? Lo disfrute, sea una niña perfectamente normal, porque habla ahorita perfecto, tiene sus clases, está en colegio, o sea, hace toda su vida como cualquier otra niña, ¿no? Pero sí fue un golpe muy duro. Y en la dinámica familiar, ese primer diagnóstico, ¿cómo los transformó? ¿O qué tuvieron que hacer como dinámica familiar para ayudar? Sabes que algo que creo que nos ha ayudado mucho como papás de Balbi es siempre naturalizar este tipo de temas y este tipo de cosas. Los dos creo que en esa parte somos muy conscientes. Yo también estar más metido en estas cosas también me ayuda todavía a normalizarlo más, naturalizar el dolor. Y creo que fue muy bien, o sea, vaya, muy bien dentro de lo feo, de lo fuerte, de lo difícil, pero muy llevadero en el sentido de, oye, pues sí, vamos a comunicar esto. Fíjense, yo también me dedico a acompañar a papás que han recibido la noticia de que un hijo suyo tiene un diagnóstico de una discapacidad auditiva. Y hay papás que me han dicho, esto lo sabemos desde hace 3 años y no se lo hemos dicho a nadie, ¿no? Y es durísimo, ¿no? Así como también me ha tocado acompañar autismo y otro tipo de temas. Pero aquí vamos a platicarlo, vamos a hablarlo con la familia. Pues aparte va a traer sus aparatos auditivos, entonces hay que hacer. Entonces siempre ha sido así. Creo que eso nos ha ayudado mucho. Ella, ahí sí en la parte, yo me dedico a dar conferencias también, a viajar, entonces ando mucho fuera y demás. Y tenemos unos roles muy bien estructurados y muy bien definidos. Creo que nos han ayudado hasta el día de hoy. Ella está muy presente con ella en el día a día, ¿no? En las terapias, porque eso sí va a estar en terapia muchos años, ¿no? Y antes iba a terapia 4 veces a la semana, ahorita ya tiene menos, pero al principio fue muy doloroso el mismo duelo, luego creo que lo fuimos asumiendo cada vez más, hasta que de pronto llegó otra cosa, pero hasta ahí íbamos, hasta hace un año, íbamos muy bien dentro seguimos muy bien, pero ya con otro tema. Pero bueno, creo que lo que más nos ha ayudado es ser muy transparentes, muy honestos, tanto entre nosotros y sobre todo el que Balbi tenga una vida perfectamente como cualquier otra, porque la tiene, no le vaya, es una discapacidad auditiva, de hecho se le llama muchas veces que es una discapacidad silenciosa o invisible, porque si tú no te das cuenta que trae aparatos y tú puedes hablar con ella y dices, pues ella no tiene nada, ¿no? Pero pues sí, yo he compartido que les digo, ¿saben cuándo se siente la discapacidad auditiva? Cuando estoy con ella en mi cama, cuando va a dormir, ¿no? O estoy con ella y le quiero contar un cuento y ya no trae aparatos porque ya es de noche y hay que dormir, pues ya no escucha el cuento, ¿no? Entonces lo que hace ella es ponerse en mi pecho, como poner la cabecita, ¿no? En mi pecho para tratar de escucharme mejor. Y la primera vez que lo hizo, pues me partió el alma, ¿no? Porque dije, wow, es que ni un cuento puede escuchar. O sea, ni un cuento puede escuchar sin aparatos auditivos. Con aparatos lo hace maravillosamente bien. Entonces, ese tipo de detalles creo que nos ha llevado a conectar mucho con ella. Mucho. Y tanto su mamá como yo creo que es lo que hemos hecho. Conectar. Ella lo ha asumido muy bien. O sea, creo que ella lo ha llevado mejor que nosotros. ¿No? De hecho, le dediqué un libro mío y le puse gracias por enseñarme a escuchar con el corazón porque es lo que he aprendido de ella. ¿No? Y bueno, pero sí, a lo que quiero llegar es no romantizarlo, sino más bien decir, sí, es un duelo, está horrible, está espantoso, que te digan algo así. Y más que es para toda la vida. Y más porque se requieren recursos económicos para hacer esto. Si hay personas que han vivido una situación de estas y que tuve un caso que vivía creo que en San Cristóbal de las Casas y me decían, no hay ninguna terapeuta aquí.
Es más, no hay ni dónde poner los aparatos, no hay dónde calibrarle los aparatos, no hay... Entonces hay situaciones que de verdad sí te marcan mucho como papá también, porque ahí sí, cuando llega el diagnóstico dije, pues necesito ponerme a chambear más, ¿verdad? Porque esto va a salir caro. Entonces, y sí, pero bueno, ha sido muy buena la dinámica. No, y eso es admirable. O sea, que justo lo que tú enseñas, que es la resiliencia, pues la vivas en carne propia, o sea, ¿no? Sí, digo, claro, mucho, para pero todos. Sí trato de vivirlo. Sí, pues no, pues Miss Marce y yo también hemos platicado de, a ver, nos dedicamos a la educación y educar a nuestros propios hijos también es un reto, también, ¿no? Por eso a veces siento que también eso a lo que te dedicas es precisamente lo que más necesitas aprender. Totalmente. De hecho, algo llega esa vocación. Les voy a decir algo que lo he pensado, es una fumada mía, pero tal vez les pueda hacer sentido. ¿Se acuerdan que les dije que yo quería ser doctor, ¿no? Desde muy niño. Y luego me fue llevando la vida a acompañar, a ser coach, a acompañar personas. Y luego me fue llevando la vida al tanatólogo, ¿no? Y a los hospitales y tal. Y luego me fue llevando, yo me dejo llevar mucho por Dios y por la vida para que me pongan donde debo de estar. Pero sí he pensado que tal vez todo este camino, o sea, todo este camino que he recorrido y todos estos 24 años y los libros y las conferencias y los cursos y todo este hablar de resiliencia y de cambio era justo para saber cómo acompañar a mi hija en lo que estamos viendo hoy, que es diferente a lo de la discapacidad auditiva. Es un tema mío, pero lo creo porque digo, pues me fueron dando muchas herramientas, creo que las tengo y las comparto con la gente para ahora poder estar con ella en un momento así. Ella no tiene ni idea, ¿no? O sea, ella está perfectamente bien, pero nosotros sí, ¿no? Y digo, mira, pues si eso fue la misión y por algo desde niño yo quiero ser médico y por algo, porque me encantan los hospitales y me encanta el tema de las inyecciones, a su mamá cero, entonces ahí sí somos muy... Yo le entro al kit en eso porque me fascina estar ahí, hasta el olor del hospital. Yo sé que hay gente que le choca y demás, pero a mí me encanta. Entonces digo, bueno, a lo mejor tal vez me pusieron ahí tantos años para esto. Porque yo sé que ella tiene una misión también muy grande, ya sabrá cuál y por dónde, pero creo que por algo surgen las cosas. Ay, sí. Qué hermoso. Qué hermoso, David. Y escuché que están escribiendo un libro juntos, ¿no? Sí, un cuento. Sí. Es que, pues bueno, les platico de una vez, ¿no? Sí. Les platico de una vez lo que sucedió, que tiene mucha relación con esto. Hasta ese entonces, hasta hace un año íbamos muy bien. Hace un año nos dan un nuevo diagnóstico porque ella pierde más audición y entonces como papás pues sí somos muy sobre todo yo, ¿verdad? De sí, vamos a hacerle exámenes, vamos a hacer estudios, o sea, yo trato de tener muy controlado, si lo quieres ver así, eso, ¿no? Pero al hacerle estudios, pues mandamos a hacer estudios genéticos. Entonces justo hay una anécdota que tiene que ver con esto de cuento. Yo estaba, le mandamos a hacer estudios, se mandan a Alemania y otros Estados Unidos y demás. Yo iba a grabar mi podcast, Si te caes me invitas. Yo estaba esperando a Shulamit Graver, que a lo mejor la conoce mucha gente, que le mando un abrazote, es una gran amiga y un ángel en mi vida. Y yo estaba esperándola del aeropuerto, iba a llegar del aeropuerto nada más a grabar mi podcast, ¿no? Y bueno, total, antes de que llegara, nos escribe la genetista por WhatsApp y nos dice, necesito hablar con ustedes urgente. Ya, ¿no? Y yo dije, bueno, ya ahorita tengo que grabar, a ver qué nos dice, de ver qué salieron en los estudios, porque seguramente salió un gen auditivo, que es lo que le está ocasionando la pérdida auditiva a Balbi, ¿no? Entonces, todo bien, yo estaba ahí, me acuerdo perfecto, en el sillón que tú conoces, Ani, que estábamos ahí en la oficina y tal, y yo, mientras la gente montando, ¿no? La gente de producción montando el podcast y los micrófonos y las cámaras, yo esperando a Shulamit, y de repente la genetista nos dice, oigan, pues su hija tiene un gen, que es el USH2A, y esto significa que su hija tiene síndrome de Usher, ¿no? O síndrome de Usher, tal cual, así como el rapero, así, ¿no? Tipo 2A. No tenía ni idea de qué me estaban hablando, como seguramente la mayoría de la gente, ¿no? Es una cosa en 1 millón, ¿no? No es 1 millón tal cual, pero es una cosa así rarísima. Es genético. Y bueno, pues su hija por eso tiene pérdida auditiva, porque quien tiene un síndrome tipo 2A empieza a tener pérdida auditiva desde que nacen. Pero además en el tipo 2 también hay algo que se llama retinitis pigmentosa que empieza a surgir a partir de los 10 años de edad, por lo cual su hija además va a perder su vista. Entonces, imagínense que en ese momento yo estaba esperando hablar de resiliencia con Shuli, estaba esperándola en mi oficina y fue, ¿de qué me estás hablando? Sí, a estas personas se les conoce como personas sordociegas. Pierden audición desde temprana edad.
y luego es progresivo lo de la vista, o sea, no es que un día va a dejar de ver, pero poco a poco dejan de ver. Entonces, más o menos por ahí de los 20 años, más o menos, cada caso es diferente, ya no va a ver absolutamente nada. Ay, David. En ese momento fue, o sea, ya no habíamos quedado que ya era lo máximo lo del auditivo, o sea, no habíamos quedado que ya lo traíamos manejado, ya lo traíamos bien. Entonces, este diagnóstico lo cuento por dos cosas. Una, porque aquí me derrumbó como papá. Y aquí sí resiliencia. ¿Y cuál resiliencia? O sea, aquí sí me derrumbó, me sentí muy, digo, se los cuento, todavía tengo el nudo en la garganta, ¿no? De lo que viví. Fue muy doloroso, fue muy difícil. De hecho, me di un break de mi podcast. Después de eso, fue el último episodio de mi podcast, el de Shulamit. Y bueno, a lo que voy es que ella llegó, hicimos el podcast, yo con esa noticia. Qué bárbaro. Termino el podcast y le digo a ella, no sabes lo importante que estés aquí. Ella es especialista en trauma. Sí. Entonces íbamos a ir a comer y pues imagínense de qué hablamos durante 2 horas en la comida, ¿no? Pues de un diagnóstico que acaba yo de recibir hace 1 hora, ¿no? Y esto también lo cuento porque sí nos sacudió mucho. Es un duelo muy fuerte porque aparte no hay cura. No hay ningún tratamiento en el mundo. Acá me meto todo, hay trials y cosas, ¿no? Para esto, pero no hay cura, punto, ¿no? Ya me metí mucho a la asociación y a la fundación de no sé qué cosas y hablar con 1000 médicos y demás. Creo en los milagros. Creo que va a llegar la cura. Creo que vamos a estar hablando que en algún momento Balbi va a poder detener esto del tema de su vista, va a poder ver. Y porque la parte de la escucha ya está, o sea, lo peor que puede pasar es que use implante coclear y que escuche perfecto, pero con la vista no hay nada, ¿no? Es un pigmento que te va tapando ahí la retina y no puedes ver. Y entonces, después del diagnóstico, hay una anécdota que quiero compartir aquí, que la digo en mis conferencias, pero no lo he platicado en ningún lado. Yo estoy siempre publicando cielos naranjas. Sí. Siempre estoy subiendo atardeceres. Justo te iba a hacer esa pregunta que habíamos visto en tus redes de los atardeceres. ¿Qué significaba? Y ahí va lo que pasó. La primera vez que Balbi tuvo los aparatos auditivos a sus 2 años y medio, tuvimos un momento muy bonito porque al salir del hospital, ella quería que las ventanas del carro estuvieran bajadas y ella tenía una carita de asombro porque por primera vez ella escuchaba el viento, ¿no? Y ya era un milagro, ¿no? Y siempre conté yo esta historia, ¿no? De escuchar el viento, algo tan simple, ¿no? Balbi, por ejemplo, en el tema del iPad, que me regañarán, ¿verdad? Con el pero le llegó a usarlo en algún momento, entonces le picaba al Siri, ¿no? Bueno, al botoncito y se oía el Siri, pero se oía un pip, pip. Entonces, cuando tuvo los aparatos, estuvo media hora picándole al Siri, atacada de la risa, porque era la primera vez que escuchaba el iPad, ¿no? Bueno, esa cosita. Sí. Pero bueno, entonces me regreso a hace 1 año. Pasan las semanas, yo estaba muy mal. Y hay una canción que me encanta y para mí es catártica, que se llama El Viaje. Es una canción de una cantante española que se llama Conchita. Y justo habla de proteger a los hijos, pero que en algún momento vamos a tener que soltarles la mano. Y en algún momento, pues ya no vamos a estar, pero de reojo te sabré cuidar, ¿no? O sea, es un poquito la idea de la canción. Entonces yo me subo, la iba a llevar yo a una terapia o a no sé dónde. Estaba yo con ella en el carro, ella iba atrás. Yo puse la canción, la verdad, así como harakiri, pero yo quería llorar, ¿no? Y yo estaba, ella en su rollo atrás, en su car seat, ¿no? Yo estaba escuchando la canción y estaba llorando porque yo me preocupaba mucho por el futuro. Yo sí estaba pensando qué iba a ser de ella, cuándo iba a dejar de ver. ¿Cuándo iba a ser la última vez que tal vez iba a poder vernos a nosotros? ¿Cuándo iba a ser la última vez que iba a dejar de disfrutar algo, ¿no? Con su vista. ¿Se iba a casar? ¿Qué va a estudiar? Yo había quedado que íbamos a dar conferencias juntos y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Que yo sé que lo vamos a hacer como quiera. Sí. Y yo iba pensando de verdad todo eso. Acabábamos de recibir el diagnóstico. Yo estaba emocionalmente muy mal, muy triste, por supuesto, enojado también, pero más triste que enojado. Y era un atardecer en Monterrey y era un atardecer justo con un cielo naranja enfrente, ¿no? Pero yo iba tan metido en mi rollo manejando que jamás me di cuenta de que había un cielo naranja, más que, ¿no? Como cualquier otra cosa. Y de repente Balbi me frena en seco. Y me acuerdo, por eso les platiqué lo del viento, porque así como nos frenó en seco en ese momento, porque estaba escuchando el viento, acá también me frena en seco y de repente se escucha una vocecita que dice, ¡guau, papi! El cielo naranja. ¡Guau! Las nubes. Ahí se me cortó la canción y se me cortó las lágrimas y se me cortó todo. Y entendí que mi hija estaba viendo lo que en ese momento había que ver, que era un cielo naranja. No importaba nada más.
Y además de esto, que ella todavía podía ver un cielo naranja y que ella sí le estaba dando en el momento presente la importancia de lo que realmente valía la pena. Entonces, yo le digo a la gente y se los comparto aquí también en su podcast, que la siguiente vez que vean un cielo naranja, les voy a pedir un favor. Acuérdense de Balbi. Uno, para mandarle oraciones de lo que energía, lo que crea cada quien, ¿verdad? Pero para que encontremos la cura, hay todo un movimiento de la cura del Osher. No existe, les digo, pero hay muchas personas que están... Se necesita mucho dinero para encontrarla. Yo sé que va a llegar. Pero acuérdense de Balbi, mándenle las oraciones para que esto se detenga al menos y pueda seguir viendo. Pero lo segundo, que eso es lo más importante y lo que aprendí yo, es que cuando vean un cielo naranja, acuérdense de parar y de detenerse. Y saber que incluso después de un momento duro, de un momento difícil, como un diagnóstico, siempre hay un cielo naranja esperándonos. Y ahí está. Nada más hay que abrir los ojos y decir, wow, mira las nubes. Ay. Y el cuento que estamos haciendo es sobre el cielo naranja. Ay, no, pues me muero. Y Balbi lo está escribiendo y tal cual, ¿no? Y luego y me acaba de decir que porque le digo, mi amor, y vamos a hacer muchos libros y demás. Y ella está escribiendo el libro y me dice, o sea, le está escribiendo en una hoja, ¿no? Me dice, papi, ¿pero cómo le vamos a hacer? Porque tengo que escribir muchos, ¿no? Y le dije, no, para sacar las copias. Me dijo, va a ser muy cansado. Le dije, no, haces uno y luego ya no sacas copias y demás. Entonces, bueno, ha sido... todo esto lo cuento porque ese ha sido mi tema ahora también como papá. Ay, el poder acompañarla. Creo que hemos hecho muy buen equipo también su mamá y yo. Siento que Balbi te regresó es lo que hay. Con lo del cielo naranja. No, Balbi me regresó todo. O sea, estoy pagando todas, ¿verdad? Toda la gente que me dice, David, todo lo que decías, pues órale, ¿verdad? De aplicarle. Y sí, y la verdad sí, es una gran maestra. Y por eso precisamente les decía ahorita que ando medio nostálgico porque justo acabamos de ir de vacaciones a Puerto Vallarta, que por cierto había unos cielos naranjas. Todos los días estábamos ahí tomándonos fotos y yo lo disfruto más que ella, la verdad, ¿no? Pero hubo un momento también de esos que Balbi me enseña, porque les digo, ella ha sido nuestra gran maestra. Íbamos a ir a cenar, ¿no? Y empezó a llover y demás y pues... había como en la colita de un ciclón que iba a llegar y no sé qué cosas. Entonces yo de repente le digo así casual, ¿no? Le digo, no, pues a ver si no llueve porque pues, si llueve, a lo mejor no sé qué. Y de repente se voltea. Me dice, papi, tranquilo. Aparte trae mucho esa palabra. Me dice, papi, tranquilo. Así es la vida. A veces llueve, ¿no? Y... yo, claro que en ese momento también quería llorar otra vez ahí con ella. Pues y le dije, sí, mi amor. Y me salió en ese momento decirle sí. Y por eso después de que llueve sale el cielo naranja, ¿no? Entonces ando por eso muy nostálgico, pero les platico toda esta historia, digo, ya para cerrar esa parte, porque me ha marcado 150% como papá. Balbi, parece algo extraño decir esto, pero Balbi me ha hecho ser papá. No, es ella precisamente con toda esta vulnerabilidad, con toda esta situación, con todos estos diagnósticos y estas cosas que yo estoy día a día hablando con un doctor diferente y checando cosas y por mail y viendo y metiéndome y en grupos de apoyo y demás. Yo hago mil temas de esos. Y trato de a ver si hay algo, ¿no? Que de pronto surja. Y eso también nos da miedo también como papás y es válido, ¿no? O sea, y para mí ha sido eso. Le digo, sí, muy resiliente, pero también tengo esos momentos. Ahorita creo que ya estoy mucho mejor que hace un año que cuando recibimos ese diagnóstico, pero sí me ha marcado por completo, sobre todo en la conexión, sobre todo en la presencia. Ya les conté lo del cuento, que ella se acurruca conmigo cuando no trae aparatos para escucharme. Digo, cualquier cosa, pero en particular lo del cuento en las noches se me hace como algo muy, muy clave. Pero también incluso el darnos cuenta de que pues también la vida sigue y que no va a haber perfección nunca. Pero lo que sí puedo hacer es estar con ella. Estar presente. Y ahorita ella ve, ella escucha y ella siente. Entonces que vea lo que tenga que ver, que escuche lo que tenga que escuchar y que siente lo que tenga que sentir. Y nunca va a ser suficiente esta versión de papá que yo he querido. La verdad, les soy bien honesto, no le he querido construir porque quiero ser el mejor papá en lo absoluto, sino más bien porque quiero que Balbi, que es mi hija en particular, ella tenga la vida más maravillosa del mundo, aún y a pesar de cualquier discapacidad auditiva, cualquier discapacidad visual,
cualquier cosa que suceda. Entonces quiero que ella, al momento de ya no estar yo, pueda recordar, o ya no estar su mamá, pueda recordarnos cómo me dieron todo. Pero me dieron todo no hablando materialmente, ¿no? Sí. Sino me dieron todo para poder sentir justo el símbolo. Y también hago una otra cosa que nunca había dicho, de la asociación de Osher en México. Es un ajolote. Que el ajolote es un anfibio mexicano, ¿no? Y ahorita está como medio de moda con los niños y se cambian ajolotes y demás. Pues el ajolote no tiene oídos. Entonces el ajolote no puede escuchar como tal. Solamente siente vibraciones. Y tiene una visión muy limitada. Ay, mira. Precisamente por eso está asociado al síndrome de Usher. Y un día llegó Balbi con un ajolotito de colores de estos de plástico que se están intercambiando los niños en los colegios. Y estábamos platicando y me dice, mira, papi, es el ajolote. Y le digo, sí, no escuchan y no ven. No le hemos compartido su diagnóstico reciente a ella. Ella no tiene ni idea de esto, ¿no? Sí. Pero le digo, sí, no escucha y no ve. Y me dice, sí, papi, es que se guían con el corazón. Oh. Y eso es justo lo que tratamos de hacer y lo que trato de hacer como papá, el acompañarla desde el corazón para que ella pueda guiarse con el corazón. Ay, David, gracias. Bonito. Gracias por compartirnos esta experiencia y que pues le va a ayudar a muchos papás con diferentes diagnósticos con sus hijos. No es fácil, pero es posible. Estar bien dentro de todo esto. Sí. Y esto que nos estás compartiendo, a mí en lo personal me parece una belleza porque estás hablando de abrazar el presente, que es como es, que es lo que tenemos, que los niños que viven en el presente son nuestros grandes maestros en este sentido, que nos recuerdan el cielo naranja, el sentirte o ella estar en tu pecho. A ver, es recordarnos de que hoy aquí estamos y necesitamos abrazar este hoy. Y creo que como papás a veces se nos olvida que precisamente estamos viviendo esos momentos por los que alguna vez soñamos. El sueño que teníamos de convertirnos en papás, de tener hijos, de cargar a nuestros hijos. A ver, eso es lo que tenemos ahorita. Y abrazarlo y atesorarlo y creer que estamos viviendo eso en el presente es suficiente. Y hago una aclaración también, ahorita escuchándote y me encanta lo que dices. Y que tu hija, tu hijo no es un diagnóstico. Sí. No es una enfermedad, no es un padecimiento, no es un comportamiento. Tu hijo es tu hijo, tu hija es tu hija. Y como dices, eso basta para abrazarlos y para amarles y para estar en el momento presente, porque es lo que hay. Sí, muchas gracias, David. Y fíjate, a manera de cierre, o sea, creo que lo que nos has compartido el día de hoy, a ver, fueron 3 duelos muy importantes, ¿verdad? El duelo de la transición a ser papá, el duelo del primer diagnóstico, el duelo del segundo diagnóstico. A manera de cierre, como considerando este gran duelo, ¿qué le puedes compartir a los papás o qué recomendación le darías a los papás que en este momento están pasando por un duelo? Ese duelo que se puede ver como sea, como un diagnóstico, como su transición a ser papás, como un cambio en la dinámica familiar. Qué buena pregunta y qué fuerte, pero necesaria. Yo he dicho siempre que está bien no sentirse bien. No va a ser para siempre lo que sientes ahorita. Justo ayer le decía a alguien. Me decía, es que ¿cuándo se me va a quitar el dolor? Y le contesto que no tengo ni idea, porque realmente no tengo ni idea. No hay reglas en esto. No hay el 1, 2, 3, ¿no? En ningún duelo de, ay, mira, para tal fecha vas a estar. Pero lo que sí es que hay que validar lo que sientes. O sea, lo primero es validar la pérdida que estés viviendo. Sí está sucediendo, sí es real, sí está pasando. Y duele mucho. Porque es lo mismo que yo también pasé. El momento que, sobre todo en este segundo diagnóstico, cuando nos dicen esto es, a ver, perdón, pero no me importa la motivación y la inspiración y mis frases en Instagram y cosas. Y, a ver, ahorita me está de verdad destrozando esto. Muy fuerte. Entonces, validarlo. Está bien no estar bien. Por otro lado, también es estar acompañados. Eso ayuda mucho. Ten tu red de apoyo. Es clave dentro de cualquier duelo. Tu red de apoyo a lo mejor son 3, 4 personas. Está bien, pero sí tenla. No lo quieras vivir solo. Y esto también se lo digo a los papás, a los hombres. No vivan solo los duelos. Y platíquenlo, háblenlo, suéltenlo, desahóguense. Y si se lloran, lloren, ¿no? Y es válido también hacer eso, ¿no? Y por otra parte, siempre digo que hay que buscar la información que necesitas. O sea, es decir, a ver, ¿qué dudas tienes? ¿Qué significa este diagnóstico?
Bueno, puedes acompañarte de un profesional para que te explique qué es. Y no nada más uno, puedes ir con 3 si quieres. ¿Qué más necesitas saber? ¿No? Porque luego podemos estar, y lo he visto, un año, pues mira, a mí me dijeron que mi hijo tiene esto o pasó esto, pero no tengo ni idea bueno, y eso también nos genera todavía más dolor. Claro. Entonces, infórmate, está bien, y abrir la puerta en tus tiempos. Sí. Tal vez no es el momento, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho cuando a los 2 años y medio Balbi tiene este diagnóstico de pérdida auditiva, que fue el primero. Era viernes y el fin de semana fue fatal, pero buscando en Instagram dimos con alguien que siempre le estaré agradeciendo mucho a la familia Steffi y Toño de Guadalajara, Steffi Lascano y Toño, allá en Guadalajara, porque con ellos hablamos el lunes. O sea, esto fue el viernes y el lunes. Y de verdad que ellos tienen a 3 hijos, 2 de sus hijas. Sus 2 hijas tienen implante coclear. Desde nacimiento no escuchan absolutamente nada. Y al momento de hablar con ellas en esa situación de duelo tan fuerte, nos ayudó mucho. O sea, nos cambió la vida porque nos dimos cuenta que no estamos solos. Entonces, del duelo, cualquiera que este sea, busca acompañamiento profesional, emocional, terapéutico, familiar y date chance porque es un golpazo. Sí. No quieras forzarlo a hacer. Ahora tengo que ser la mejor mamá. No. Lo vas a hacer, pero ahorita no. Y también está bien. O sea, date oportunidad de sentir lo que tengas que sentir y de gestionar lo que tengas que gestionar para poder sanar. Y la única forma de sanar el duelo, pues es atravesándolo. Es metiéndote a él, no es dejándolo en un cajón. ¿No? Sí. A ningún duelo se supera como tal. Las pérdidas no es que las superes como tal, sino vas readaptándote a una vida sin eso o con esto nuevo que estás experimentando. Sí, me recordaste una foto que en alguna vez te mandé en Instagram que era como una representación visual del duelo y es el duelo como esta bola negra que se siente adentro y no es de que esa bola vaya a cambiar de tamaño, sino que más bien tú cambias de tamaño, tú creces alrededor. Sí, la vida no es perfecta y va a haber duelos todo el tiempo y con los hijos más. Sí. Y tal vez ahorita el duelo es un diagnóstico, pero tal vez después va a ser el que no tiene amiguitos y tal vez después es el que no lo metieron al equipo de fútbol y tal vez después ya más grandes que tiene otras situaciones en la adolescencia. O sea, va a haber muchos. Por eso siempre digo que sí hay que estar preparados y conocer de estos temas más como papás para saber qué hacer con nuestros hijos. Sí. Ay, David. Pues muchas gracias. Gracias. De verdad fue un tesoro lo que nos compartiste y estoy segura que muchas personas que nos están escuchando pues van a querer saber más de ti. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Realmente estoy en varias redes sociales, pero en Instagram es donde más activo, donde contesto todo. En David Montalvo MX en Instagram y también toda la parte empresarial y de conferencias y cursos y demás está en davidmontalvo.com.mx. Ahí encuentran todo, mis libros, mis cosas y demás. Y el podcast, ya regresaré. En algún momento lo retomaré, pero por lo pronto seguimos en stand-by procesando el duelo. Sí, no. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Y muy honrado, ¿verdad? Por permitirme hablar de esto que no hablo. Les digo que lo he contado en conferencias y demás, pero el hablar con ustedes que son especialistas en este tema y que ven niños todo el tiempo y demás y poderles hablar desde el corazón es un regalo para mí, para mi familia, para Balbi, para su mamá, para toda la gente que rodeamos a Balbi, porque es otra vez. Esto ayuda a sanar también. Es terapéutico incluso para mí estar aquí hablando de esto, ¿no? Entonces, gracias de verdad por la oportunidad. Les felicito por esto que están haciendo increíble. Y bueno, nos veremos muy pronto. Ay, David, muchas gracias. Miss Marce y yo admiramos mucho tu trabajo y como tú bien lo dijiste, la vulnerabilidad es grandeza y con esta vulnerabilidad que nos compartiste, pues más grande te vuelves ante nuestros ojos. Muchas gracias. Gracias a usted. Y muchas gracias a ti por acompañarnos en este episodio. Quédate al pendiente de nuestras redes sociales para seguir las siguientes conversaciones.